llegamos casi ya al final del desarrollo que hace el catecismo, entonces vamos a hablar ahora de los frutos de la comunión. ¿Por qué Jesús quiso quedarse en la forma de alimento? ¿Y qué espera Jesús? ¿Y qué espera la iglesia? ¿Y qué debería darse como fruto natural de una vida eucarística? Debería ocurrir en el corazón de cada uno de nosotros, pero también en la iglesia. Ustedes van a ver que dentro de los frutos hay algunos que se refieren como a nuestro mundo interior, a nuestra propia persona, y otros que tienen que ver con el vínculo con los hermanos y finalmente con la dimensión eclesial. Están como en tres niveles. Algunos más bien como individuales o personales, otros sociales o fraternos, y el tercer nivel que es más teológico, pero que es real, no porque sea teológico es menos real, sino podríamos casi decir al contrario, se da a nivel del ser de la iglesia. Primer fruto, la comunión acrecienta nuestra unión con Jesús, con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. Unión íntima. Yo creo que esta palabra intimidad es una palabra que tenemos que rescatar, que tenemos que recuperar. Cuando yo estaba en el seminario me acuerdo que había un libro de espiritualidad muy así conocido, clásico, que era bien gordito así, que se llamaba Intimidad Divina, ¿no? Y ahí también en este tiempo hay propuestas que son caminos de intimidad con Dios. Es que ese es el anhelo, la intimidad. Yo en mí, Él en mí, yo en Él, ¿no? El Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en Él. Yo en Jesús, Jesús en mí. Y ese queda como un fruto de la Sagrada Comunión. No es solo la experiencia del instante, sino que el sentido es que se vaya dando como una experiencia de progresiva intimidad, progresiva permanencia y progresiva configuración. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Esto es impresionante, porque el tipo de unidad que Jesús quiere tener conmigo es la que Él tiene con el Padre. Vieron que Jesús dice en Juan capítulo 14, si no me equivoco, pero es en el discurso de despedida, el Padre y yo somos una sola cosa. El Padre y yo somos uno. Entonces, eso es lo que quisiera decir Jesús, o que podamos decir nosotros de Él. Jesús y yo somos uno. Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O, como dice también en carta a Filipenses, para mí la vida es Cristo. Y esto tiene su espacio propio, su lugar originario, su génesis, especialmente en la Eucaristía, como prolongación y continuación y profundización del bautismo, porque en el bautismo comienza a darse la configuración, pero en la Eucaristía se hace aún más tangible. Así como la sustancia de su cuerpo y la sustancia de mi cuerpo se fusionan, así también él y yo somos invitados a fundirnos en una especial unión, en una gran intimidad. Me encanta porque Catecismo va jugando con textos de la tradición occidental y de la oriental. Aquí cita un texto de la liturgia antioquena, del Fanquit. Cuando en las fiestas del Señor los fieles reciben el cuerpo del Hijo, proclaman unos a otros la buena nueva. Se nos han dado las arras de la vida, como cuando el ángel dijo a María de Magdala, Cristo ha resucitado. He aquí que ahora también la vida y la resurrección son comunicados a quien recibe a Cristo. Esa experiencia de María Magdalena que llora junto al sepulcro y que entonces es llamada primero mujer, ¿por qué lloras? Y después Jesús le dice María, ¿no? Y ella cae postrada y reconoce que Él está vivo. Bueno, un poco esa es la experiencia. Cristo está vivo, Él está aquí, Él en mí, yo en Él. Y ese sería el gozo compartido. Ojalá cuando saliéramos de nuestros templos de la Santa Eucaristía,
nuestros rostros estuvieran radiantes. ¿Por qué? Porque hemos recibido al resucitado, porque Él está vivo, porque Él no está muerto, porque el sepulcro está vacío. Esta dimensión de la resurrección que tiene también la Eucaristía. Vuelvo a decir, mantener equilibrados sacrificio y banquete, mantener equilibrados el pasado y el futuro, mantener equilibradas la cruz y la resurrección, son a mi modo de ver elementos hermosos y esenciales de una auténtica espiritualidad eucarística. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Esta es una analogía que tiene su fundamento también en la escritura y que tiene su fundamento específico o más inmediato en la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás compara los 7 sacramentos de la iglesia con las etapas de la vida. Lógicamente, el bautismo sería como el nacimiento, la concepción, la confirmación, el crecimiento, y la Eucaristía es lo que nutre el crecimiento, es el alimento. Si yo quiero crecer, yo tengo que alimentarme. Y cuando me alimento, voy madurando. Pero también nosotros después podríamos establecer otro tipo de analogías. Y nosotros hoy sabemos que, por ejemplo, una persona mal alimentada es una persona que tiene bajas defensas. Y van a ver como una buena alimentación en el plano físico produce en mí anticuerpos o, bueno, genera a través del metabolismo una situación óptima para reconocer y rechazar ataque de virus, de bacterias o de infecciones, ¿no? Por supuesto, junto con el sistema inmunológico. La Eucaristía no solamente te hace crecer, sino que te protege del mal. Pero quedémonos primero en esto, la analogía entre el alimento material y el alimento corporal. Dice Presbyterorum Ordinis, que es esta sigla que está aquí, PO, la comunión con la sangre de Cristo resucitado, con la carne vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. La gracia, la presencia de Dios en mí, la vida de Cristo en mí. Recibo una nueva fusión de vida divina. Y me encanta esto, ¿no? La carne está vivificada por el Espíritu Santo. La comunión eucarística está llena del Espíritu Santo, ¿no? Uno dice, ¿cómo hago para recibir el Espíritu Santo? Por supuesto que uno lo puede suplicar, uno puede participar de un encuentro de oración donde se haga una efusión del Espíritu. Hoy se habla también en ambientes vinculados, por ejemplo, a la renovación carismática con del bautismo en el Espíritu, y son formas preciosas. Pero acordate que el Espíritu Santo sobre todo se nos da a través de los sacramentos, y no solo de la confirmación. La Eucaristía también contiene la presencia del Espíritu Santo, porque donde está Cristo resucitado, está el Espíritu Santo, o mejor dicho, Cristo está resucitado porque vuelve a estar llena su carne e impregnada del Espíritu Santo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dado como viático. Yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero avanzar, yo no me quiero quedar como una especie de enano espiritual que no crece porque no quiere, ¿no? Me refiero en esto a ese crecimiento que no sucede porque yo no quiero crecer, porque yo me quedo tranquilo, piola, en una situación espiritual donde no soy tan malo, donde no hago quizá pecados graves, pero no maduro en la fe, en la esperanza, en el amor y en el servicio. Si yo anhelo, si yo deseo crecer, el lugar de ese crecimiento es necesariamente la comunión eucarística. Y me encanta esta cita de Juan Pablo II en la Eclesia de Eucaristía número 17, hablando de la Eucaristía y el Espíritu Santo. Por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica también su espíritu. Fíjense la cita de Efrén, San Efrén. Llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su espíritu. Y quien lo come con fe, come fuego y espíritu. Tomad, comed todos de él, y coméis con él el Espíritu Santo. En efecto, es verdaderamente mi cuerpo, y el que lo come vivirá eternamente.
Qué fuerte esta imagen del fuego, ¿no? Quien lo come con fe al cuerpo del Señor, presente bajo las especies del pan, come fuego y espíritu. Y yo imagino, ¿no? Cómo deberíamos vernos espiritualmente después de comulgar, no solamente luminosos y radiantes, sino también encendidos en la caridad. Yo sé que esto no coincide 100% con nuestra experiencia de la vida cristiana, pero alguna vez seguramente sí, alguna vez el Señor hasta te dio como manifestaciones físicas, ¿no? De sentir un calor tan fuerte ante su presencia. Bueno, es apenas un atisbo de lo que ocurre realmente. Señor, aumenta mi fe y dame un gran deseo de recibirte en esta presencia real y de recibir el fuego del Espíritu. La comunión, además entonces de alimentar y de fortalecer, porque es la carne vivificada por el Espíritu, nos separa del pecado. Porque el cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Recordemos que una de las finalidades del sacrificio de Cristo es ser sacrificio propiciatorio. Así fue el sacrificio de la cruz. Propiciatorio significa por los pecados. Así es la Eucaristía, es por los pecados. Y la comunión participa de este combate espiritual contra el pecado. Por eso la comunión separa del pecado. No puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Lo que ocurrió te purifica de lo ocurrido y de lo futuro te preserva, te fortalece. Por eso ponía la analogía con el sistema inmunológico. Cada vez que lo recibimos, dice San Ambrosio, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados. Debo recibirle siempre para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio, el perdón de los pecados. Pero atención, dice el catecismo, que hay una diferencia entre los tipos de pecados y a cuáles especial y específicamente se refiere la Eucaristía. Se lo vamos a ver enseguidita. Como el alimento corporal restaura la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Entonces, ¿cómo se perdonan los pecados veniales? ¿Se pueden confesar? Sí. ¿Pero tengo obligación de confesar los pecados veniales? No. La obligación que tengo es de confesar los pecados mortales desde la última confesión bien hecha. ¿Por qué no tengo obligación de confesarlos? Si bien es aconsejable, porque los pecados veniales no son la materia propia específica de la confesión, aunque se pueden confesar, porque los pecados veniales son perdonados, son purificados, son borrados de otras maneras también. Una de ellas es la comunión. Entonces, ¿qué pecados borra la comunión como fruto de la comunión? No los pecados mortales, sino solamente los pecados veniales. De nuevo, acá quizá alguno diría, necesito una charla sobre la diferencia. Bueno, no podemos hacerla ahora, pero para que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque el pecado venial debilita la caridad, la comunión robustece la caridad y borra los pecados veniales. Pero me encanta también, porque dice el catecismo, que dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. Hay como dos analogías. Una la de los lazos de las criaturas a las cuales a veces estamos atados, no porque sean cosas malas, no porque a veces nuestro modo de buscarlas, de quererlas, de elegirlas, es el que está desordenado. San Ignacio de Loyola hablaba de afectos desordenados. Bueno, cuando Cristo reviva el amor, rompe los afectos desordenados. Y después la otra analogía es la de la raíz, arraigarnos en él, hundir más hondo nuestra raíz en él, como dice una canción. De nuevo, usando el lenguaje ignaciano, se me venía, ¿no?, esta idea que yo creo que es muy importante, que los afectos desordenados se ordenan
con un gran afecto ordenado. Bueno, ¿cómo lucho con los afectos desordenados? ¿Cómo saco los afectos desordenados? Poniendo en el centro de tu corazón un intenso, un gran, un fervoroso amor a Dios. Es el amor a Dios y el amor de Dios lo que ordena tu mundo afectivo. No se trata de yo como un bisturí o con algo cortante, voy a cortar los afectos desordenados. Sí, también hay que hacerlo a veces, pero sobre todo es que algo tiene que haber en tu corazón. Si vos sacás los afectos desordenados y no reemplazás por nada, van a volver a surgir afectos desordenados. La clave está en que te orientes y te polarices totalmente hacia Cristo. Fulgencio de Ruspe dice, porque Cristo murió por nuestro amor, cuando hacemos conmemoración de su muerte en nuestro sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor. Suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones, con objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros y sepamos vivir crucificados para el mundo y llenos de caridad, muertos para el pecado, vivamos para Dios. Esta cita de Fulgencio de Ruspe está hecha de varias citas bíblicas ahí implícita, ¿no? El amor, Señor, aumenta en mí el amor, que crezca la caridad, que aumente el amor, que crezca el amor, que crezca el fuego, que el Espíritu Santo se derrame con fuerza. Por la misma caridad entonces que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. ¿Por qué? Porque lógicamente, si yo comulgo y crece en mí el amor a Jesús, la próxima vez que yo experimente una tentación, voy a tener más fuerza, más motivos y más decisión para rechazar el pecado. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con él por el pecado mortal. Cuando yo más valoro a Jesús, cuando yo más me enamoro de Jesús, más fuerza, más decisión, más motivos voy a tener para dejar todo lo que le ofende a Jesús. Por eso la lucha contra el pecado grave, pero también contra el pecado venial, no puede consistir solamente en no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar. Por supuesto que hay que tener la decisión, pero hay que poner el corazón a total disponibilidad de nuestro Señor Jesucristo, que crezca en mí la llama del amor a Jesús. Y de nuevo, puntualizo lo que adelantaba recién. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. Por eso se distingue y se dice que la Eucaristía es un sacramento de vivos. ¿Qué quiere decir sacramento de vivos? Sacramento para cuando ya estás en gracia. Si no estás en gracia, tenés que recuperar la gracia antes de recibir el sacramento de la Eucaristía. Y aquí pasamos a un tercer modo, a un tercer tipo, a una tercera clase de fruto de la comunión, que es el que tiene que ver con sus consecuencias eclesiales. La unidad del cuerpo místico es un fruto de la comunión. ¿Por qué? Porque como dice aquí, la Eucaristía hace la iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la iglesia realizada ya por el bautismo. De hecho, en algunos padres de la iglesia veían prácticamente como el bautismo como un pequeño escalón, pero no lo veían como todavía la inserción plena a la iglesia. Algunos de estos padres dicen, no, 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 vos recién formás parte de la iglesia de modo pleno cuando recibís a Cristo en la Eucaristía. Te transformás en miembro de su cuerpo cuando recibís su cuerpo sacramental. Y en esto de que la Eucaristía hace la iglesia, hay una analogía con el Antiguo Testamento. Recordemos que en Éxodo 24 se nos narra la alianza que hizo Dios en el monte Sinaí con las 12 tribus de Israel. Una piedra simbolizaba a Dios en el altar y 12 pequeñas piedras simbolizaban a las 12 tribus. Bueno, ¿qué hizo Moisés? Con la sangre de un animal, roció
la misma sangre en el altar y en las 12 piedras. La sangre fue sellada perdón, la alianza fue sellada con la sangre. Y ahí, en esa alianza sellada con la sangre, comienza a existir Israel. ¿Cuándo comienza a existir la iglesia? Lo dice Juan Pablo II en la Iglesia Eucaristía, cuando Cristo sella la nueva alianza con su sangre. Pero como la noche anterior, jueves santo, Cristo da su sangre a sus discípulos, ya la Eucaristía es inicio de la iglesia, porque la sangre de Jesús ingresa también en el cuerpo y por el cuerpo en el corazón de sus discípulos. En la Eucaristía comienza a existir la iglesia, la Eucaristía instituida por Jesús el jueves santo, y cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, Cristo vuelve a ser la iglesia. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo. La Eucaristía realiza esta llamada. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Y acá viene la frase clave, ¿no? Aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Lo que nos hace ser iglesia no es simplemente adherir a una estructura, no es solamente creer lo mismo. Lo que nos hace ser iglesia es comer el mismo pan. Ese es el fundamento eucarístico de la unidad de la iglesia. Por eso dice San Agustín, si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor y recibís este sacramento. Respondéis amén, es decir, sí, es verdad, a lo que recibís, con lo que respondiendo lo reafirmáis. Oyes decir el cuerpo de Cristo y respondes amén. Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu amén sea también verdadero. Es un poquito complicada quizá la cita, pero es muy bella con estos juegos de palabras de San Agustín. Entonces, cuando el sacerdote te muestra la hostia consagrada y dice, el cuerpo de Cristo, vos decís, amén, no solamente estás diciendo, sí creo que en la hostia está el cuerpo de Cristo. No, no, estás diciendo, sí, yo quiero ser cuerpo de Cristo, quiero ser iglesia. Sed lo que veis, decía San Agustín en otro lugar como más cortito, y recibid lo que sois. Sed lo que veis. ¿Qué veis? Cuerpo de Cristo. Sé cuerpo de Cristo. Y recibid lo que sois. Ya sois cuerpo de Cristo, recibid el cuerpo de Cristo. Hay una circularidad entre los dos significados, cuerpo eucarístico y cuerpo místico. La pregunta entonces, ¿me sé y me siento cuerpo de Cristo? Cuerpo de Cristo donde hay unidad en lo esencial y diversidad en los carismas, en los ministerios, en los apostolados. Y en la misa nos encontramos con decenas o centenares de personas con las cuales a veces tenemos una gran afinidad y otras veces no. A veces compartimos edad, gustos, preferencias y otras veces no. A veces tenemos divergencias en el plano político, en el plano deportivo, en el plano ideológico, en algunos puntos que sí serían sí sería posible la diversidad, compartimos la fe, pero tenemos a veces posturas frente a otros temas donde es legítima la diversidad, donde es valiosa y es posible, y quizás tenemos allí a personas con las cuales lo que nos une es Cristo y otras cosas tal vez no, pero creemos, aceptamos, deseamos permanecer en esa unidad. Y no te olvides, la unidad de la iglesia es eucarística. Y esto tiene consecuencias bien concretas. Tu familia, partiendo del matrimonio, es una iglesia doméstica. Si la unidad de la iglesia es eucarística, cuando nosotros quisiéramos, anheláramos la unidad de nuestra familia, bueno, el camino más idóneo, el camino ideal sería que se fundiera y que se hiciera más fuerte alimentándose de la mesa eucarística. Yo sé que esto no es fácil, muchos de ustedes quizás les toca vivir su fe un poco en soledad, a veces porque el resto de la familia no acompaña, pero cuando hay un matrimonio que, por ejemplo, estuviera pasando alguna situación difícil y hubiera dificultad en el diálogo, pero los dos realmente creen en Dios y quieren salir, todos los consejos son bienvenidos, pero a veces falta el gran consejo: vayan a la Eucaristía,
adoren juntos, confiésense los dos, comulguen juntos y crean que aquel que los unió en el sacramento del matrimonio, cuando lo reciben los dos, uno junto al otro, los vuelve a unir y fortalece su unidad. La Eucaristía, además, entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregado por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. La cita que ya hemos mencionado anteriormente, Mateo 25. Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. Deshonras esta mesa no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar de esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso. Juan Crisóstomo era un padre de la iglesia que tenía palabras muy fuertes sobre el significado y las implicancias sociales de la Eucaristía, ¿no? Y aquí nosotros tenemos a una exponente privilegiada que fue Madre Teresa de Calcuta, una santa que en las calles de esa ciudad se arrodillaba y a los moribundos los levantaba, los bañaba, los acompañaba en esas últimas etapas y trataba a todos con gran caridad. Ella misma era la que todos los días dedicaba 1 hora o 2 horas a adorar a Jesús en la Eucaristía. Es que para ella era siempre Jesús bajo las apariencias del pan, presente, verdadera, real y sustancialmente, y oculto y presente de un modo distinto, pero también real, recordemos, no sustancial, pero sí real, en el moribundo, en el enfermo, en el pobre, en los más pobres de los pobres. Es súper importante que nosotros pudiéramos salir de esas falsas dicotomías o dialécticas, donde en la iglesia parece que hay algunos que aman mucho la Eucaristía, pero tal vez no tienen esta sensibilidad social con los más necesitados, el trabajo en los barrios, la atención de las personas. No todos podemos hacer todo, pero a veces lamentablemente vemos, incluso a veces entre los sacerdotes, pero también entre los laicos o entre los movimientos, que quienes están mucho en lo social parece que no valoran tanto la Eucaristía. Y a veces quienes valoran mucho la Eucaristía, la adoración, la liturgia, parece que no valoran tanto o no cuidan tanto la dimensión social y de caridad. Y qué hermoso es que volvamos a estos grandes santos que tenían unidos estos dos aspectos. Y después, hablando de la unidad de la iglesia, unidad de los cristianos, dice el catecismo, citando a Agustín, que la Eucaristía es sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad. Y por eso, cuanto más dolorosamente se hacen sentir las divisiones de la iglesia que rompen la participación común en la mesa del Señor, tanto más apremiantes son las oraciones al Señor para que lleguen los días de la unidad completa en todos los que creen en Él. Acá hablamos de unidad de los cristianos. ¿Quiénes son cristianos? Aquellos que confesamos que Cristo es Dios, o sea que Jesús de Nazaret es también el Hijo de Dios y que es Dios en sentido fuerte. Por ende, confesamos el misterio de la Santísima Trinidad, que hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la fe profesada en los grandes concilios de Nicea y Constantinopla, año 325, año 381, y que administramos un bautismo trinitario, bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy rápidamente, y disculpen si la gráfica no ayuda tanto, nosotros sabemos que dentro de los cristianos hay como dos grandes momentos donde se fractura la unidad. Si bien hay iglesias cristianas que están separadas de Roma desde el siglo IV, del siglo VI, la gran ruptura se dio en el siglo XI con lo que se conoce como el cisma de Oriente, en este enfrentamiento cultural, político y luego también religioso entre Roma y Constantinopla. A eso se lo llama cisma de Oriente. Y del cisma de Oriente brotan lo que nosotros conocemos como las iglesias ortodoxas. Cuando hablamos de ortodoxos, estamos hablando de cristianos que no están en plena comunión con el sucesor de Pedro. Pero estos cristianos conservan en gran medida, bueno, conservan toda la fe y tienen los 7 sacramentos y tienen la Eucaristía válida, pero no reconocen el primado de Pedro y después hay diferencias disciplinares en algunas otras dimensiones de la vida cristiana. Pero en 1517 ocurre el llamado cisma de Occidente, que tiene como protagonista a Martín Lutero, y da lugar
a lo que nosotros conocemos como el protestantismo, todo lo que son las comunidades eclesiales de la Reforma, que van a tener como algunos puntos en común y que van a tener entre sí muchas diferencias. Aunque también es importante mencionar, no está directamente ligado a Lutero, pero ocurre por la misma época, el cisma anglicano, donde Enrique VIII se separa de la comunión eclesial porque él quiere contraer nuevamente matrimonio, matrimonio religioso. Como el Papa no puede disolver, su matrimonio había sido válido con Catalina de Aragón, Enrique VIII se autoproclama jefe de la Iglesia en Inglaterra y surge el anglicanismo. Ahora bien, para que nos quede claro, cuando hablamos de la ortodoxia, cuando hablamos de estas comunidades que surgen del cisma de Oriente, que tienen los 7 sacramentos pero no reconocen al Papa, hablamos de iglesias, iglesias cristianas ortodoxas. No podemos hablar de iglesias católicas porque no se reconocen en sí mismos como parte de la Iglesia Católica, pero son cristianos ortodoxos, iglesias cristianas ortodoxas. En cambio, cuando hablamos de protestantismo o de anglicanismo, hablamos de comunidades eclesiales. Entonces, las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica celebran la Eucaristía con gran amor y es Eucaristía válida. Estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos y sobre todo en virtud de la sucesión apostólica, tienen sucesión apostólica, o sea, los obispos son obispos que han recibido una ordenación válida, son obispos no en comunión con el sucesor de Pedro, como tienen sucesión apostólica, tienen sacerdocio y tienen Eucaristía, bueno, con ellos nos unen un vínculo estrecho. Lamentablemente no podemos concelebrar la Eucaristía, porque la unidad no es plena, pero sus Eucaristías son válidas. Una cierta comunión in sacris, por lo tanto, en la Eucaristía, no solamente es posible, sino que se aconseja en circunstancias oportunas y aprobándolo la autoridad eclesiástica. O sea, de manera habitual, no podría darse una concelebración, una mutua participación continua, pero en algunas oportunidades sí. No puedo detenerme en la casuística, pero si ustedes van un día, vamos a suponer que hacen un viaje a una isla y la única iglesia que hay ahí es una iglesia ortodoxa, son cristianos bizantinos, son ortodoxos. ¿Ustedes pueden ir a esa misa? Sí. Si no hay una iglesia católica, pueden ir a esa misa y pueden comulgar en esa misa, porque esa Eucaristía es válida, aunque lamentablemente no estamos en plena comunión. En cambio, las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, separadas de la Iglesia Católica, sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico. Por esto, para la Iglesia Católica, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible. Sin embargo, estas comunidades eclesiales, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significan la vida y esperan su venida gloriosa. ¿Por qué no son iglesia? Esto lo declaró, y ustedes en este documento van a tener el enlace, Ratzinger en el documento Dominus Jesus. No son iglesia porque ellos mismos no se reconocen iglesia, porque en el concepto de iglesia hay una jerarquía, hay un obispo que detenta un orden y un sacerdocio, pero para ellos la Eucaristía no es sacrificio. Y si no es sacrificio, el ministerio no es sacerdocio. Por lo tanto, como hay un defecto en el sacramento del orden, perdieron la sucesión apostólica. Siguieron haciendo ritos, pero no se conserva la sustancia. Por eso ellos no tienen la Eucaristía, no hay transustanciación. En estas Eucaristías hay transustanciación, en estas santas cenas no la hay. Es muy importante distinguir las comunidades eclesiales tradicionales del fenómeno pentecostal. Esto me acuerdo cuando estaba también en Chaco, una hermanita que había venido de misionera decía, padre, tenga cuidado, porque no todos los pastores que se autoproclaman pastores, es bueno darles entidad, porque a veces son personas que después de haber estado 4 o 5 meses en una comunidad de estas que surgen espontáneamente, teniendo un liderazgo, un carisma natural, se autoproclaman pastores. Padre dice, si usted los invita a un acto ecuménico, les está dando entidad, cuando en realidad
es muy frágil esa entidad y es muy poco seria la preparación que tienen. Bueno, espero que nadie se sienta ofendido, le parezca exagerado, pero me pareció de parte de las hermanitas una postura lúcida, ¿no? Hay comunidades eclesiales tradicionales, anglicanos, bautistas, metodistas, evangélicos del Río de la Plata, donde los pastores estudian 4, 5, 7 años de Sagrada Escritura y de teología. Y hay, lamentablemente, comunidades eclesiales muy frágiles en este sentido, donde las personas simplemente se autoproclaman y comienzan y abren un lugar de reunión donde lamentablemente muchas veces después también se dan situaciones desagradables en lo económico, en modalidades de tipo de manipulación. Y también hay que distinguir el ecumenismo del diálogo interreligioso. Con los judíos y con los musulmanes no hacemos ecumenismo, hacemos diálogo interreligioso. Pero también con adventistas, testigos de Jehová y mormones no hay ecumenismo, sino diálogo interreligioso. ¿Por qué? Porque aunque hablan de Jesús, ellos no creen que Jesús es hijo de Dios. Al no creer que Jesús es hijo de Dios, no hay Santísima Trinidad. Al no haber Santísima Trinidad, no hay bautismo trinitario, no hay bautismo válido. Ahora, si a juicio del ordinario se presenta una necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar los sacramentos a cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, pero que piden estos sacramentos con deseo y rectitud. En tal caso se precisa que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien dispuestos. Pensemos, peligro de muerte, un accidente, un naufragio, una guerra. A mí me ha pasado de ir a visitar a una señora que estaba moribunda y la señora había sido evangélica toda su vida y yo le pregunté si ella quería recibir la absolución y quería recibir la comunión. Me dijo que sí. Le hice profesar la fe católica sobre estos dos sacramentos y los recibió. Y así se ha dado muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero queremos llegar al final porque el catecismo termina dirigiendo nuestra mirada hacia la escatología. La Eucaristía Piñus Futurae Gloriae, que significa prenda de la gloria futura. Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da prenda de la gloria futura. Si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor, y si por nuestra comunión en el altar somos colmados de gracia y bendición, la Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial. Memorial de la Pascua, rememorativo, recibimos gracia, se actualiza, pero también se anticipa la gloria futura. ¿En qué va a consistir la vida futura? ¿En qué va a consistir el cielo? En las bodas del Cordero de Cristo y la Iglesia. ¿Qué es la comunión? Es el momento de la unión nupcial. El novio que espera a la novia. Ustedes se imaginen, y esto me encanta decirlo, creo que ya se lo dije 3 veces, que cuando vas a comulgar, imagínate como en esos matrimonios, no hay tantos casamientos, pero algunos hay todavía, donde el novio está en el altar y la novia entra desde el fondo. El novio esperando, emocionado, la novia entrando, resplandeciente. Bueno, eso somos nosotros cuando vamos a la fila de la comunión. ¿Quién nos espera en el altar? Nos espera Jesucristo. Así deberíamos ir y así concebir nuestra vida. Nuestra vida no va hacia un lugar oscuro, hacia la incertidumbre. Nuestra vida se orienta hacia la plena comunión con Cristo en el cielo. En la última cena, Cristo, el Señor, atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. Les digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Jesús mismo en la última cena les hizo pensar en su segunda venida. Cada vez que la iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa y su mirada se dirige al que viene. En su oración, implora su venida. Maranatá, ven Señor Jesús. Como decía también la DG, que tu gracia venga y que este mundo pase. La iglesia sabe que ya desde ahora el Señor viene en su Eucaristía y está ahí en medio de nosotros. Pero es como que queremos más. Esta presencia está velada ahora. Señor, queremos ver tu rostro. Tenemos sed de ver tu rostro y acá no lo vemos, como decía el canto Adoro te devote. Y es su quem velatum nunc aspicio. Señor, a quien ahora veo, pero veladamente. Yo quiero contemplarte cara a cara. Entonces celebramos expectantes, esperando, y pedimos entrar en tu reino.
donde esperamos gozar todos juntos de esa plenitud eterna de la gloria. Qué hermoso lo que expresa también la plegaria eucarística 3. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, cara a cara, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Cada vez que vamos a misa, deberíamos quedarnos con muchas ganas de ir al cielo. Dice Juan Pablo II que la Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Esta es la cúpula de una iglesia, Santa María Reina, pintada por el gran artista contemporáneo Raúl Versosa. La Eucaristía es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino. En esa plenitud, a esa plenitud estamos orientados. Y de esa gran esperanza de cielos nuevos y tierra nueva, en los que habitará la justicia, no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención y partimos un mismo pan, que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Que cada Eucaristía, queridos amigos, queridos hermanos, nos deje siempre el gustito del cielo, el anhelo del cielo. Sí, voy a la Eucaristía y busco fuerza para luchar, para cargar la cruz, para cumplir con mis deberes. Todo eso está muy bien, pero que la Eucaristía te deje siempre con anhelo de ir al cielo, con anhelo de estar para siempre con Jesús en la gloria eterna. Le pedimos esta gracia también a nuestro Señor, por intercesión de María, por intercesión de todos los santos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.